Hola amigos, bienvenidos de nuevo al programa Empoderamiento Personal a través del ajedrez. En esta oportunidad tan especial vamos a hablar sobre la torre, pieza que lleva el secreto de cómo superar la tristeza, el aburrimiento, inclusive hasta la depresión. Pero antes de entrar en materia, tengo que definitivamente felicitar a los organizadores del primer Congreso Internacional de Ajedrez Preescolar que se dictó la semana pasada. Felicitaciones a César Ramírez y a todo su equipo que trabajaron 2 días con más de 20 ponencias y que resultó un éxito. Mayor información, aquí tienen el enlace para comunicarse con César sobre el evento, que fue definitivamente extraordinario. Pero bueno, vamos a entrar en materia directa. Vamos a hablar sobre la torre, que por cierto, la torre tuvo una evolución, porque inicialmente la torre era la pieza llamada rock, que estaba representada por un carro. Recuerden que los carros de guerra eran fundamentales para participar en las batallas. Pero lentamente, cuando llegó a Europa, entonces cambió y tomó el significado de roca para finalmente terminar como la torre. La torre es una de las piezas más interesantes. ¿Por qué? Porque la torre lleva una característica muy particular. Al principio del juego, la torre está ni más ni menos que a los costados, como ustedes pueden ver, a los lados del tablero. Y por su propia característica de ella movilizarse solamente bajo columna o bajo filas, ella en las primeras etapas no puede tener participación activa. Por eso, la torre la asociamos con el talento que lleva la persona. Porque la torre, en la medida en que la partida está avanzando, la torre va desarrollando todo su potencial. En la medida que desaparecen las piezas, es porque el juego ha ido avanzando. Y vemos entonces que la torre tiene una fuerza tan grande que se equipara, calculando el valor de cada pieza, que 2 torres equivalen a una dama. Esto demuestra que la torre definitivamente tiene un gran poder de acción. Ahora, ¿por qué lo llamo yo talento? ¿Y por qué la llamo yo como la pieza que representa el talento? Bueno, vamos a entrar entonces ahora a otro nivel. Fíjense, de la misma manera que la torre está en una esquina, callada, en silencio, cada persona cuando nace también trae un talento. El talento es algo asociado a la genética. Es un don, a veces se le llama también don. Es un regalo del universo. Usted puede tener 5 hijos y cada uno de ellos puede tener un talento totalmente diferente. Pero el talento es biológico. Ese don nace con la persona. Sin embargo, es a través de la dedicación de ese talento que definitivamente puede transformarse en lo que llamamos virtud. Fíjense, nosotros vemos en la historia grandes personas que nacieron con talento. En la música tenemos a Mozart. Nadie duda que Mozart fue un virtuoso, pero él nace con ese talento. En el ajedrez tenemos otro, que es Capablanca, que al igual que Mozart, en las etapas iniciales ya demostró esa capacidad intrínseca que traía. Se cuenta que Capablanca, viendo jugar a su padre, aprendió el movimiento de las piezas, pero no solamente eso, sino que en una partida que estaba llevando a cabo su padre, después que terminó, Capablanca le dijo al papá: mira, tú no moviste bien el caballo,
así cuenta la historia. Y resulta que el padre no lo podía creer. Entonces Capablanca, increíblemente, le repitió todos los movimientos y le demostró que se había equivocado. Esto asombró al padre. Y de ahí en adelante siguieron jugando y lo demás es historia, porque Capablanca desarrolló ese talento. Así que si existe un pecado realmente, es haber nacido con un talento, reconocerlo y no desarrollarlo. Fíjense que en esta oración hay dos elementos importantes. Primero, el reconocerlo. Lamentablemente hay personas que tienen talento y no lo reconocen y a veces ni se han dado cuenta. Fíjense, Mozart, ya que tocamos a Mozart, pues Mozart estaba en un sitio, en un hogar donde su padre era músico. Si Mozart hubiera nacido allá con un padre que fuera carpintero y nunca hubiera tocado música, alrededor de él nadie hubiera tocado música, ese talento se hubiera quedado en la genética, no se hubiera desarrollado. Pero resulta que el ambiente donde estaba Mozart fue un ambiente que favoreció. Ahora reconocieron ese talento, él lo reconoció y entonces empezó a desarrollarlo. Esto es importante, porque si la persona no le dedica esfuerzo, disciplina, no se desarrolla ese talento y, como les dije antes, es un pecado, porque el talento es un regalo del universo que nos da a cada uno de nosotros. Así que por eso yo les decía que la torre es la pieza ideal para enseñar a los hijos aquello del talento. ¿Por qué? Porque la gran obligación, fíjense bien, obligación que tiene un padre con sus hijos es, primero, detectar cuál es el talento que trae esa criatura. Y un segundo, desarrollar, ayudar a ese niño a que desarrolle su talento. Y no solamente a eso, sino que tiene que proteger ese talento. Y así, protegiéndolo y desarrollándolo, se va a transformar en virtud. Por eso entonces encontramos a un virtuoso de la música, un virtuoso de la pintura, un virtuoso de las letras. Es esa persona que desarrolló ese talento. Cuando eso no sucede, definitivamente ese talento no tiene posibilidades de manifestarse. Claro, la gran pregunta que seguramente usted se está haciendo es: ¿y cómo sé yo que tengo ese talento? Bueno, yo les voy a dar unas pautas. La primera pauta es que cuando usted está haciendo algo asociado a su talento, que quizás no lo sepa, se va a dar cuenta que usted puede hacer esa actividad y tiene un grado inmenso de gusto, de felicidad, de sentirse bien con lo que está haciendo. Ya no está haciendo las cosas por obligación o por deber, sino que simplemente usted las realiza desde una gran satisfacción porque le gusta. Segundo, se dará cuenta de que se apasiona con lo que está haciendo. Es algo que es a veces muy difícil de explicar porque está relacionado con una palabrita que se ha utilizado de mil maneras, que es el amor. Si la pasión lleva intrínsecamente esa palabra, el amor, que es una fuerza. Ya la persona no está haciendo la cuestión que esté haciendo por hacerla, sino que comprende que lo está haciendo y parte de su ser se integra a lo que está haciendo. Ahora, la pasión hace que el producto final
tenga unas condiciones diferentes. Por eso los cuadros de esa gente que pintó apasionadamente han transcurrido siglos y nosotros seguimos impresionados cada vez que la vemos, porque el alma de esas personas están ahí. Por eso, de la misma manera, hay textos clásicos donde pasa el tiempo y sigue exactamente igual. ¿Por qué? Porque están impregnados de una energía muy especial. Fueron hechos con tanto amor, con tanta fuerza, que eso quedó impreso en la obra. Otro elemento importante para saber si usted está en la onda de ese talento es que el espacio y el tiempo desaparecen. Claro, porque usted, al estar comprometido con esa comunión con lo que hace, definitivamente el espacio ya no importa. Usted no necesita grandes instalaciones, usted no necesita grandes materiales. Aquel individuo que de verdad quiere hacer algo, bueno, no necesita los creyones más finos. Él, con un simple carboncillo, es capaz de desarrollar una obra de arte. ¿Cuántas veces hemos visto artistas realmente grandiosos con tizas dibujando en el piso? Eso se ve muy frecuente en Europa. Y ves el artista cómo surge y cómo surge esa obra. ¿Y qué es lo que tiene? Unas simples tizas. El tiempo es otro elemento que desaparece. Yo eso lo he vivido cantidades de veces. Que estoy desarrollando algo en el computador y fíjense, puede ser tardísimo. El otro día estaba haciendo algo, por cierto, hasta las 4 de la mañana. Cuando me di cuenta a las 4 de la mañana es porque terminé lo que estaba haciendo. Y entonces vi el reloj y eran las 4 de la mañana. No tenía sueño, nada que ver con el tiempo. Cuando usted esté haciendo algo y no esté pendiente de la hora, cuando usted esté realizando una tarea y de verdad sienta que está desarrollando algo especial, usted está seguramente trabajando sobre su talento. Y luego queda algo especial, que lo dejo para lo último, y que cuando usted se va desarrollando en un virtuoso, porque el talento ha sido trabajado, si no lo atrapa el ego, fíjense bien, si no lo atrapa el ego, entonces usted va a sentir algo especial. ¿Qué va a sentir? El agradecimiento a la vida, el agradecimiento de haber podido desarrollar ese talento y ofrecerlo a la humanidad. ¿De qué vale un talento si no es ofrecido a través de la acción a la humanidad? ¿De qué vale que esas composiciones tan extraordinarias que hizo Mozart, Beethoven, etcétera, si nunca fueron llevadas a la práctica? Pero cuando son llevadas a la práctica y el público las acepta, las anhela, las valora, ahí hay un efecto de trascendencia, ahí hay algo especial, intrínseco, que hace que ese individuo sienta un éxtasis con lo que hace. Por eso les decía que esta pieza tiene el secreto para no aburrirse, para no deteriorarse psicológicamente. Porque el ser humano, cuando hace cosas que no están direccionadas con su talento, está haciendo las cosas por deber, por obligación, y el deber y la obligación no son buenos amigos para la felicidad. No, tienen un sabor amargo. Y usted conocerá muchas historias, igual que yo, de personas que de repente encontraron algo y les cambió la vida. Yo tengo una anécdota de una querida amiga que por distintas razones tuvo que irse de Venezuela. Terminó en Chile y ella fue primero a ver
que conseguía mientras la familia se quedó en Venezuela, y ella comenzó a trabajar, y ya sabemos las circunstancias tan duras que pueden vivir las personas inmigrantes. Bueno, pues trabajo tras trabajo, y aquellos trabajos eran por obligación. Llegó a ganar dinero suficiente como para traer a su familia, y estaba, bueno, con suficiente equilibrio entre las ganancias y los gastos. Pero sabe, dentro de ella no había esa felicidad, y entró en una fuerte depresión. Llegó inclusive a querer regresar nuevamente a Venezuela. Conversando con ella, yo en una oportunidad le dije: a ti lo que te hace falta es un amante. Y ella se asombró, porque dije: que estás loco, yo adoro a mi marido, y es cierto, es una pareja bellísima. Pero no, cuando yo les decía: tú necesitas un amante, hacía referencia, era otra cosa. Hacía referencia a que la persona tiene que enamorarse, amar algo, porque cuando no lo hace, tiene una vida muy, muy gris. Y efectivamente, un día decidió hacer el curso de trabajo en herrería, en manualidades asociadas a trabajos con el hierro, con metales, realmente con metales. Y empezó a aprender a hacer ese oficio. Pues déjeme decirle que lentamente descubrió que tenía una capacidad extraordinaria de poder hacer eso. Y rápidamente aprendió del curso y casi supera a su profesora. Y empezó a hacer distintos diseños y diseños y diseños. Llegó el momento en que le dije: bueno, ya me parecen extraordinarios, te están quedando divinos, pero ahora tenemos que entrar al mercado, a comercializarlo. Así que vamos a ponerlo en las redes. Ponle un nombre a tu empresa, te transformas en una emprendedora y ahora empieza a vender tus productos. Y efectivamente le empezó a ir de maravilla. Y ella se sentía muy bien porque estaba haciendo y desarrollando su talento. Pero llegó el momento en que, en la medida en que va creciendo, el sistema mismo te va dando nuevas posibilidades. Y apareció la instancia de poder montar una pequeña tienda. Miedo, duda. Mi consejo fue: sigue adelante, sigue que te va a ir bien. Pues montó su pequeña empresa, montó su local y lo combinó con flores. Déjenme decirles que para la fecha del 14 de febrero que acaba de suceder, aquello fue un éxito total. Miren los comentarios que hizo. Lo más importante en este caso es que ella, Alida, es una persona que se siente feliz, realizada, y sobre todo porque sus clientes están satisfechos de el trabajo que ella está realizando. Esa historia es una historia clásica, donde las personas, a través de su propia acción, pueden lograr cosas extraordinarias cuando le dan curso a algo que es vital, que es definitivamente el talento, el don. Yo le invito a que usted desarrolle su talento y su don. Y la única manera de hacerlo es a través de la constancia y la perseverancia. Y de la misma manera, la torre puede servir de gran utilidad para cualquier entrenador, porque los mismos pasos de reconocer cuál es el talento, de protegerlo y sobre todo de desarrollarlo, tienen que darse en esa circunstancia de enseñanza-aprendizaje. Y cuando yo hice el promo de este video, les decía que también era de gran importancia para las empresas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque un empresario tiene que tener esa óptica de reconocer cuál es el talento que puede traer una persona.
En Venezuela yo asesoraba a una empresa transnacional donde existía los cazatalentos. Imagínense, los cazatalentos eran personas que iban inclusive a las universidades. ¿A qué? A buscar a aquellos jóvenes que de verdad eran una promesa. Estaban buscando los carbones. Esos carbones que tenían la propiedad de poder transformarse en un diamante. Hay infinidad de biografías donde demuestra esa historicidad de un individuo que comienza en el cargo más bajo en una empresa y que lentamente va creciendo dentro de la organización porque descubre cuáles son sus talentos. Desde luego que para que eso ocurra se necesitan dos elementos fundamentales. Primero, que la persona tenga una actitud muy particular, esa actitud de querer crecer, de querer desarrollarse, de querer abrirse ante las nuevas posibilidades. Y sobre todo de una persona, un superior dentro de la empresa, que esté dispuesto a tenderle la mano, que no tenga ese egoísmo, que no tenga ese miedo que a veces existe de que tú, que sé que tienes ese potencial, puedes ser en un instante superior a mi persona dentro de la organización. Cuando desaparecen esos egoísmos, se dan procesos extraordinarios. Yo les recomiendo, como ya les dije, que busquen el efecto Pigmalión. Y en el efecto Pigmalión, en los videos que aparece allá en YouTube, van a darse cuenta de historias extraordinarias de personas que crecieron dentro de una organización gracias a las buenas expectativas que tenían los directivos. Por eso es importantísimo aquello de desarrollar los talentos. Y para cumplir también lo ofrecido, vamos a entrar a reflexionar lo que es el don, el talento con Gambito de Dama, que ahí se ve perfecto. Si ustedes recordarán el programa anterior donde hablé del Gambito de Dama, les decía que ella comenzó la vida, la golpeó muy fuerte cuando le tocó vivir lo que le tocó. Sus padres, su madre, pues a través de un accidente perdió la vida y ella quedó huérfana. Ya sabemos por la película que al final ella comprendió de que la madre quería suicidarse y también matar a la hija para que ella no sufriera en la vida, porque las situaciones económicas, etcétera, no eran las más adecuadas. Beth no tuvo un padre, porque no aparece el padre biológico como tal. Así que llegó un momento en que esa niña realmente se quedó sola, golpeada por la vida. Ella llegó a escuchar las discusiones de su padre y de su madre, y aquello no había ningún destello de amor. Esa madre desesperada hizo lo que hizo. Pues bien, vemos entonces que la vida, que en un momento golpeó tanto a esa joven, ahora la lleva a un orfanato. Y cuando la lleva a un orfanato, tiene entonces que afrontar una vida que en principio para ella pues tenía que aceptarlo, no podía ser más. Pero los hilos fueron moviéndose para que ella encontrara el ajedrez. Si usted observa la película, que es extraordinaria, va a darse cuenta que cuando ella ve el tablero del ajedrez y aquel conserje que estaba jugando él solo allá abajo, los ojos le brillan, le atrae magnéticamente ese juego. Esa es la primera instancia. Cuando estamos con un talento, algo nos llama la música, nos llama el arte, nos llama a algo. Y lo mismo sucede con Beth.
el ajedrez la llamó. Y entonces ella quedó observando y observando y observando. Y le preguntó a él qué era ese juego. Y él le dijo que no era un juego para niñas, etcétera, etcétera. Aquí entramos en una situación bien interesante, porque entramos en los prejuicios. Aquel hombre tenía un prejuicio con aquella niña, que no servía para eso, que no era un juego para niños. Y si hay algo que es capaz de matar a un talento, es el prejuicio. ¿Cuántas veces un niño tiene ese talento y los prejuicios del padre son los que castran ese talento? Eso se vivió y se ha vivido, y lo podemos revisar en la biografía de infinidad de artistas que no tuvieron el apoyo de sus padres. Se ve con frecuencias en el caso de la danza, en el ballet, cuando el hombre ha querido ser un artista en esa área y sus padres nunca estuvieron de acuerdo que se dedicara a eso. Y hay personas que han tenido que renunciar inclusive a la familia y se han ido siguiendo esa voz interna y después resultaron ser unos virtuosos. Pues bien, lo mismo sucede ahora con Beth. Ella detecta que sí le gusta y que quiere aprender el ajedrez y prácticamente confronta a nuestro amigo. Le dice: yo quiero que usted me enseñe, yo sé mover las piezas. Porque ella en su habitación vimos que era capaz de representar el tablero en el techo. Esto es otra oportunidad que podemos nosotros reflexionar. Resulta que ahí está la imaginación, ahí está la capacidad creativa que puede desarrollar la persona cuando está asociada al talento. Cuando ella está realmente emocionada, impregnada de esa necesidad de aprender el ajedrez, ella empieza a representar, a imaginarse ese tablero. Eso ocurre cuando la persona está realmente motivada. Si la persona no está motivada, si la persona no le gusta, jamás en el techo va a aparecer ese tablero de esa manera. También puede suceder que las cosas aparezcan cuando hay pesadillas, pero eso es un mecanismo de defensa, ese es un mecanismo diferente. No es un mecanismo de crecimiento, sino es un producto del miedo. Pero aquí es un producto netamente ¿de qué? De la emocionalidad y del deseo del aprender. Esto es trascendental, porque como veremos más adelante en la serie, que lo seguiremos analizando, el gran trabajo que ella tiene ahora es dedicarse horas y horas y horas al ajedrez. Eso es el pago de la colegiatura, porque a las personas les gusta los virtuosos. Todo el mundo quiere llegar a tocar guitarra como Paco Lucía, ¿sí? Todo el mundo quisiera jugar ajedrez como Fischer, ¿sí? Todo el mundo quisiera tener una orquesta como la tiene Yanni, que nos deleita. Pero ¿estamos dispuestos a pasar las miles de horas necesarias para llegar a eso? Nosotros en Venezuela tenemos un caso interesante que es Dudamel, porque Dudamel es un individuo que ahora es internacional, dirige orquestas, ha sido reconocido, pero el origen de Dudamel es un origen humilde. Según me contaron a mí, la madre vendía galletas, empanadas en la calle para conseguir dinero y buscar la forma de que él estudiara y estudiara música. Y según un video que yo vi relatado por él, Dudamel colocaba unas piezas así en su pequeño stand donde él dormía, en la mesita de noche colocaba las piezas,
figurita, y él se veía dirigiendo la orquesta. Fíjese dónde estamos. Estamos primero a nivel del sueño. Cuando no hay sueño, no puede haber en ningún momento la imaginación, porque el sueño es la primera etapa y luego la imaginación es cuando la persona ya comienza a materializarse, comienza definitivamente a verse protagonista. Y a través de esa imaginación ocurre ese efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es ese efecto extraordinario donde cuando hay un maestro que detecta las posibilidades que hay en una persona y empieza a transmitirle acción, a transmitirle conocimiento, esas expectativas que tiene la persona comienzan a cumplirse. Pigmalión es un efecto extraordinario que ha sido demostrado científicamente, que las expectativas que tiene una persona se proyectan. Hoy sabemos por la energía cuántica, la física cuántica, que la presencia simple del investigador es capaz de modificar los resultados. Por lo tanto, imagínense, ¿cómo será eso si la persona tiene un talento? Si la persona le dedica esfuerzo y si la persona tiene la capacidad de imaginarse en ese ambiente, en esas condiciones. Por supuesto que de ahí va a surgir un virtuoso. La torre entonces representa el don, pero también representa los valores en general. ¿Por qué? Porque los valores son también introyectados en el hogar. El hogar que viene de aquello de hoguera, donde había la transmisión oral de las palabras asociadas a virtudes, asociadas a valores, asociadas a principios, iban introyectándose en el niño. Por eso la importancia de los cuentos que se ha perdido. Estaba leyendo un libro que conseguí aquí en la biblioteca donde dice claramente la importancia de relatar los cuentos, o sea, el hablar, el leer en voz alta, porque eso repercute positivamente en el cerebro de la persona. Cuando usted habla, el verbo sale, pero vuelve a entrar y entra a otra parte del cerebro. Por eso no es lo mismo. Yo recuerdo cuando estudiaba las matemáticas de niño que yo las cantaba y es muy diferente el pensar 2 por 2 es 4 a hablar, decir, gritar 2 por 2 es 4, porque esa voz entraba y definitivamente de alguna forma se grababa más. Por lo tanto, la torre es la pieza que tiene el significado también de los valores, porque esos valores se van introyectando metafóricamente en la partida cuando estamos iniciando y luego cuando ya, como dije, desaparecen las piezas, los valores van a dominar los espacios. Por eso la torre tiene la característica de ser una de las piezas que, por regla general, llega hasta el final. Por eso los finales de torre son clásicos. Por eso es importantísimo saber cómo rematar la partida al final en la torre, con la torre. Porque la torre y el rey, esas dos piezas, son capaces de dar jaque mate. La torre y la dama son las piezas mayores porque ellas solas, apoyadas con el rey, por supuesto, son capaces de dar un jaque mate. En cambio, un caballo, en cambio, un alfil y un rey solos no pueden dar jaque mate. Eso te está diciendo la capacidad extraordinaria que tiene la torre. Por lo tanto, cuando los valores en la vida van apareciendo, los vas proyectando en la vida que
en la medida en que transitas en la vida, cuando tus dones que se han transformado en virtud los vas exponiendo en la vida, seguro vas a ganar la partida. Eso es lo extraordinario. Por eso hay que estudiar los finales de torre, porque a veces el medio de juego no está bien definido, pero el final es donde la torre va a dar el punto final. A veces, en la mitad de la vida, no sabemos, no tenemos el norte muy claro. A veces estamos confundidos, pero si le hacemos caso, si seguimos haciéndole caso a esa voz interna, seguramente, con esfuerzo, vamos a obtener ese éxito esperado. Así que, de verdad, por eso les decía que la torre es la pieza clave que nos da la pauta para salir de ese estado gris que a veces estamos en la vida, porque no nos identificamos, porque no hemos desarrollado esa capacidad de poder transmitir eso que tenemos adentro. Y fíjense tan grande que es aquello de los valores y de la torre, que cuando terminemos de ver al rey, que será el próximo capítulo, vamos a ver cómo ocurre un movimiento especial en el ajedrez, del cual prácticamente será motivo de un programa, que es el enroque. El enroque es un movimiento muy especial que lo hace el rey con la torre. Rompe todas las reglas, pero lo interesante es que el rey gira con la torre. El rey está girando con el don y los valores. Ahí hay cosas interesantes para revisar. ¿Por qué? Porque esa pieza, independientemente que sea la torre de la dama o la torre del rey, que representan elementos totalmente diferentes, van a causar un efecto en la partida totalmente diferente. La torre de la dama, el doctor José Luis Padilla, que desarrolló el ajedrez oracular, la llama el centinela de la alerta. Alerta. Mientras que la torre del rey se llama centinela de la alarma. Alerta, alarma. Y resulta interesante lo de la alarma, porque la alerta resulta que colocamos nosotros unos sensores para que nos den la alerta si se acerca un intruso, sistema de alarma en la casa. Pero cuando el intruso entra ya, se disparan las alarmas. Quiere decir que en el ajedrez el enroque que se hace es para prevenir la alarma, porque la alerta ya ha dado la primera señal. La alarma es el mecanismo de protección en ese sentido. ¿Y con qué se protege el rey? Simplemente colocándose en un extremo. Pero repito, eso ya lo vamos a revisar con lujo de detalle. Nuestro próximo encuentro va a ser con el rey. El rey, por supuesto, es la primadona del juego, donde su presencia es absoluta. No se puede concebir el ajedrez sin los reyes. El rey siempre tiene que estar presente. Las demás piezas pueden desaparecer y podemos llegar a un final donde solamente 2 reyes estén presentes. Pero el rey representa el principio masculino. Acuérdense que la dama era el principio femenino, el rey es el principio masculino. Y vamos a ver cuál es la característica de ese principio masculino. De entrada, así les digo que el principio masculino posee el amor condicional. Sí, habíamos hablado de que el femenino posee el amor incondicional. Y aquí el masculino representa el amor condicional.
Y por supuesto esto lo tengo que explicar con mucho detalle para que no salgan la parte de los feministas ni los machistas, etc. No tiene nada que ver con eso, sino tiene que ver con una realidad que la vemos en el universo, en la naturaleza, y que definitivamente el ser humano la ha integrado de esa manera y es así. Para las personas que de verdad tengan dudas, inquietudes, pues simplemente se pueden comunicar conmigo por el correo que aquí aparece y estaré perfectamente a la orden para aclarar cualquier duda que tengan. De la misma manera, me han pedido información sobre el libro que tengo, la novela Empoderamiento Personal a través del ajedrez, el cual es una novela de bolsillo, como les dije ya, donde un joven llamado Keyle Young busca aprender de la vida, los secretos del ajedrez, y se los enseña su padrino, que por cierto en el relato es una persona que también está enferma, pero a raíz de una reingeniería de pensamiento logra superar su crisis y salir adelante. Agradecidos, un placer y seguimos en contacto.